Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos hermanos? Muy bienvenidos a nuestros posteos, a nuestro Facebook, a este medio poderoso de comunicación que hoy día en realidad son, porque son muchos los canales por los cuales las redes sociales fluyen, y nosotros le tratamos de dar el mejor de los usos, indudablemente, a este medio que lamentablemente también, por qué no decirlo, ha sido muy negativo. Hay muchas personas que son tóxicas, que comparten material nefasto, peleas, discusiones, descalificaciones y una gran cantidad de cosas que no ayudan en nada al Evangelio del Señor Jesucristo, pero nosotros tratamos, nuestro ministerio evangelístico pentecostal, el fin se acerca, de darle un porte, un nivel, una estatura a estas redes sociales, usarlas bien. Y la verdad es que esto que voy a compartir lo saben muchos hermanos están enterados de esto, no es una cosa tan nueva, pero sí también, hermanos, debemos ser muy honestos en reconocer que hay un sector, un porcentaje muy alto de los cristianos que viven en un terrible oscurantismo y en una terrible ignorancia. Y creo que en gran parte también se debe a la irresponsabilidad de nosotros los pastores, que no hemos sabido informar a nuestra gente. Ustedes saben, hermano querido, muchos de ustedes saben que nosotros estamos dedicados, a la predicación del Evangelio. Yo soy evangelista, pero también pastoreo una congregación, y que dentro del arduo trabajo que tenemos, estamos hace mucho tiempo haciendo apologética, que es la defensa de la fe, y también enseñando mucho de profecías bíblicas. Desde el año 2008, si no me equivoco, tenemos un programa de televisión, que muchos de esos programas también están en YouTube, que se llama Profecías Bíblicas Hoy. Y estuvimos ayer hablando acerca de la URI, de un movimiento ecuménico que nació en el año 1995, no voy a volver a hablar de eso, pero fíjese cómo se va todo uniendo, cómo todo el cronograma escatológico se va uniendo, porque hoy día, hermano, yo creo que muchos se han enterado de esto. Hay un sector de la iglesia que, le repito, se mantiene para mí en un espantoso y terrible oscurantismo preocupante, en una oscuridad, un desconocimiento, una ignorancia supina le llaman algunos, que es muy preocupante, un iletrismo, un analfabetismo bíblico impresionante. Y si muchos no saben de la Biblia o conocen poco o nada de la Escritura, imagínense si sabrán de lo contingente. Pero quienes están sí preocupados del tema de la profecía bíblica saben muy bien que se inauguró un templo, un templo que reúne simbólicamente las tres religiones monoteístas del mundo. Vamos a hablar de eso. El islamismo, entre comillas, digamos, el cristianismo y el judaísmo. Que ya estos líderes de estos movimientos se han unido para firmar un tratado de paz, entre ellos el Papa Francisco I. Pero esto coincide absolutamente con lo que dice la Escritura y con lo que habla el Apocalipsis, lo que hablan todas las profecías bíblicas en relación a lo que va a ocurrir después de que la iglesia sea arrebatada al cielo. Una vez que el Señor saque la iglesia de acá, va a aparecer en escena y va a tomar el control, las riendas del mundo, un personaje que, aunque la Biblia nos dice quién es, muestra cómo es, que nosotros le llamamos, o la Biblia le llama muy bien, el anticristo, que es un opositor a Jesucristo, según 1 San Juan 2:18, que también se le llama la bestia, de Apocalipsis 13, verso 1. Y hay un pasaje bíblico en Apocalipsis capítulo 17, verso 3, que habla de un sistema religioso, la mujer, la prostituta, la gran ramera, que es una religión falsa, que está al servicio del anticristo y de Satanás, que justamente tiene una alianza, una concordancia, una armonía, un enlace, una simetría, una unidad muy fuerte, muy férrea con el anticristo, o sea, con la bestia. En Apocalipsis 17, que es el capítulo de la gran ramera, Apocalipsis 17, versículo 3, dice: y me llevó en el espíritu, la palabra espíritu aparece ahí con la E mayúscula, que indica el Espíritu Santo, me llevó en el espíritu, o sea, me llevó por el Espíritu Santo al desierto, así como el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, según Mateo capítulo 4, verso 1, para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo lleva a Juan al desierto y ve a una mujer. Esta es una meretriz, es una prostituta, es una ramera, que representa un sistema religioso corrompido que prostituye la verdad. Dice: vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia es el anticristo, y el color escarlata es un color que identifica por una parte al color cardenicio, al color católico, al color del clero católico, pero también al color de los ricos, llena de nombres de blasfemia. Esta religión es una religión blasfema, opositora al cristianismo, y tenía 7 cabezas que los grandes exegetas, eruditos, escatólogos bíblicos como Uftil Lahai, por ejemplo, el hermano G. Ávila, Abraham de Almeida,
José Lobati y muchos que podríamos nombrar, dice que estas 7 cabezas representan 7 imperios mundiales, 6 que ya han existido: Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Medo-Persia y Roma, que es el último imperio, que duró más o menos del año 146 a.C. hasta casi el 395 después de Cristo, y que es la gran bestia de la cual habla el profeta Daniel, que todo lo desmenuza, que representa el imperio romano, de donde nace y emerge justamente la Iglesia Católica Apostólica Romana. El imperio romano tenía como lengua oficial el latín, y la Iglesia Católica tenía, porque ahora cambió la táctica, hasta la década del 60, todas las misas se hacían en latín, porque era el idioma oficial de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y faltaría un imperio. O sea, han pasado por la historia 6 imperios: Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Medo-Persia y Roma. 6. Faltaría el 7º, que todos concuerdan que tiene que ser el imperio del anticristo. Y 10 cuernos que representarían 10 bloques. Algunos hablan de 10 monarquías europeas en Occidente, y otros hablan de 10 bloques en los cuales sería dividido el mundo en los días de la gran tribulación. Ahora, fíjese que esto es nuevo. Yo sé que muchos hermanos saben de esto, y muchos pastores, creo que el pastor Gabito Rodríguez, el hermano Gary, varios predicadores más o menos connotados, hablaron de esto. Yo no había hablado, hermano, porque en realidad, con tanto trabajo que uno tiene, con tantos temas que está tocando, a veces obvia algunos temas que son muy relevantes y que están cumpliéndose ahora ante nuestros ojos las profecías bíblicas a través justamente de estos acontecimientos. Se inaugura la sede de lo que se llama la religión única mundial. Esta es una casa religiosa muy suntuosa, donde se gastaron varios miles de millones de dólares. Se le llama también Centro Interreligioso, que está en Abu Dhabi, Arabia, con la visita del Papa Francisco I. Esto comenzó porque el Papa Francisco I, desde que comenzó su mandato, siempre ha hablado acerca del nuevo orden mundial y siempre ha estado muy de acuerdo con lo que se le llama el diálogo interreligioso, que en el fondo es el ecumenismo. Hemos dicho en varias oportunidades que en realidad, hermano querido, debido a que la iglesia evangélica y gran sector también del mundo religioso ha rechazado la palabra ecuménico por considerarlo un tema nefasto, un tema tóxico, un tema dañino, los que promueven esto del nuevo orden mundial del ecumenismo cambiaron la palabra por una frase que es diálogo interreligioso. Y a esta religión única mundial, que está en Emiratos Árabes, se les llama, porque está en actividad en este momento, están haciendo reuniones, servicios, el Centro Interreligioso, y que comenzó con la visita del Papa Francisco I, quien firmó hace poco tiempo atrás un acuerdo, y que es un templo que es una iglesia, una mezquita y una sinagoga. Este templo en realidad tiene tres edificios, por así decirlo. Edificio es, por una parte, una iglesia representando, entre comillas, al cristianismo, una mezquita representando al mundo musulmán y una sinagoga representando al mundo judío. La justificación, como ellos justifican esto, lo aprueban, es que estas 3 religiones, junto con ser monoteístas, o sea, adoran a un solo Dios, fueron fundadas por el patriarca Abraham. Escuche esto, por eso se le llama la casa de la familia abrámica. Así se le menciona. ¿Ya? Estas 3, entonces, religiones, como dicen ellos, el cristianismo, que en realidad es el catolicismo, digamos, el catolicismo, el cristianismo, como ellos le llaman, el islamismo y el judaísmo, fueron fundados por el gran patriarca Abraham, el padre de la fe. Por ello también se le llama la casa de la familia abrámica. Se trata de un nuevo centro para aprender el diálogo y practicar la fe. De hecho, ellos dicen que esta unión de estas 3 religiones es muy poderosa y que va a dar origen a una religión que va a ser inquebrantable. Una religión poderosísima, muy potente, muy influyente, y que va a poder ayudar a paliar los grandes problemas y conflictos que enfrenta la humanidad entera. Es una religión globalista, es una religión, bueno, tiene 3 religiones, pero al final se van a fusionar las 3 como un puré religioso y se va a formar una sola religión. ¿Ya? Allí se reúne la mezquita de la eminencia Ahmed el Tayeb, la mezquita, la iglesia de su santidad Francisco I, representando, entre comillas, el cristianismo, y la sinagoga de Moisés ben Mayón, así se les llama. Y será una gran confraternidad ecuménica, dicen que del siglo XXI. Y esto es muy importante que usted lo sepa, hermano, porque ante nuestros ojos se están cumpliendo de una manera increíble todas las profecías
que antecede, las señales, los eventos que anteceden al retorno de Jesucristo por su iglesia. Y esto de la creación de una religión única, una religión influyente, una religión ecuménica, se está cristalizando en esta noticia de este año 2023. El recinto se abrió el 1 de marzo de este año, a todo público, y está ubicada en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Y fue hecho con todo lujo, obviamente, y pomposidad. Escuche esto. Y es la confirmación de la creación de la religión única del anticristo. Es natural y es obvio que ellos nos van a decir, nosotros somos, o vamos a formar, o vamos a gestar, o vamos a crear, o aquí se está cunando, este es el génesis de la religión del anticristo. Ellos no lo van a decir así. Ellos van a usar otras frases como decir, por ejemplo, estas tres religiones son la religión de paz. Son religiones monoteístas, somos la casa de la familia abrámica, porque estas tres religiones descienden del patriarca Abraham. Tenemos los mismos pensamientos, tenemos, entre comillas, los mismos valores y vamos a luchar por las mismas causas para poder redimir a la humanidad de los grandes conflictos que tiene el mundo. Ellos hablan, por ejemplo, de qué cosas serían malas, negativas, el terrorismo, la discriminación, la pobreza, el ateísmo. Entonces van a luchar en contra de todos esos males de la humanidad juntos. Bueno, eso yo lo hemos venido diciendo, yo lo he dicho muchas veces, hermano, permanentemente en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas. Eso no es una cosa nueva. Pero esta religión única del anticristo, que va a ser el personaje que, como usted sabe, porque usted es un creyente, es un cristiano, es un pastor, es un ministro, es una persona seria, estudia las escrituras y sabe que el anticristo gobernará el mundo, se hará dueño, tomará las riendas del mundo, controlará el mundo entero, luego, después, subsiguiente, posterior al arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo al cielo. Nunca se deje engañar, hermano, que la iglesia pasa por la gran tribulación, porque esa es una mentira monstruosa y es una mentira del mismo diablo que quiere que la iglesia entre en la gran tribulación. El Señor va a hacer lo mismo que haría cualquier papá, que haría cualquier esposo. Si hay un incendio y se está quemando en la casa, el papá no va a preferir el televisor, ni el carro, ¿no es cierto?, ni el computador, va a salvar a su esposa, va a salvar a sus hijos. Bueno, cuando venga la gran tribulación, el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche y sin tocar la tierra, aparecerá para levantar la iglesia, para decir, sube acá y sacar la iglesia y librarla de la ira venidera o de la gran tribulación. Eso es lo que dice el propio Maestro, el Señor Jesucristo, en el capítulo 24, el capítulo más escatológico del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 40 al 42, es lo que el propio Señor Jesucristo mencionó de una manera tan extraordinaria cuando habla de que fue a preparar lugar para nosotros en la casa del Padre y que el Señor vendrá y os tomará a mí mismo para que donde Él esté, nosotros también estemos. San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 5, verso 9, y lo que señala tan claramente el propio apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos en la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses 1:10, que el Señor nos librará de la ira venidera. Y precisamente, mis queridos hermanos y amigos, uno de los nombres o títulos que tiene el periodo de la gran tribulación, que tiene varios títulos, la tribulación, la gran tribulación, la hora de la prueba, la angustia de Jacob, la semana 70, la semana 70, y también se le llama la ira venidera. Incluso el día del Señor también se le llama al rapto y después posteriormente al periodo de la gran tribulación. Lea también primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Hebreos 9, verso 28, que dice que Jesucristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Salvarlo de qué? Si esos que están esperando al Señor Jesucristo son salvos. Salvarlos de la gran tribulación. Y esa gran promesa, que para mí es una de las promesas más inspiradoras de las Escrituras, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, a la iglesia de Filadelfia, yo también te guardaré o te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, aleluya, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Por ende, es obvio entender que con el pasar del tiempo, muchas de esas religiones, ¿qué cree que van a ser otras religiones que no están en este movimiento de la famosa casa de la familia abrámica? ¿Qué cree que van a hacer? Con el tiempo se van a sentir interesados muchas otras religiones y especialmente muchos líderes evangélicos que son ecuménicos y se unirán a esta super iglesia mundial. No es raro, no le causa extrañeza que grandes predicadores dicen que Cacho Luna hace mucho tiempo está vinculado en diálogo religioso con la Iglesia Católica. Y hay algunos que incluso acusan, yo no sé si hay pruebas tan fehacientes, pero acusan a Cacho Luna, este falso predicador neopentecostal, de ser un infiltrado
del mundo jesuita dentro del mundo evangélico para desviar a millones de evangélicos por un camino distinto al que Cristo trazó y para que escuchen un evangelio totalmente diferente al que Cristo predicó. Bueno, Pablo dice y señala con claridad meridiana en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero Pablo aclara y dice, y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare o predicare un evangelio diferente, distinto del que os hemos anunciado, sea anatema, que significa literalmente algo que Dios aparta para él, pero para juicio, o sea maldito. Cuando se habla de anatema, en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se refiere a algo maldito. Por lo tanto, todo aquel que predica un evangelio diferente al apostólico, al bíblico, al que los protestantes de sana doctrina hemos predicado siempre, está bajo la maldición de Dios, y eso es lo que hace Cacho Luna. Y Cacho Luna podría, yo no estoy diciendo que sea así, pero dicen que podría ser un infiltrado del mundo jesuita. Por lo tanto, no nos debe extrañar que muchos líderes que ya han mostrado abiertamente su apoyo al diálogo interreligioso, el movimiento ecuménico, que pertenece al Concilio Mundial de Iglesias, que es el órgano oficial del ecumenismo en el mundo protestante y que nació oficialmente en Edimburgo en el año 1910, que estas personas, que estos movimientos, que estos concilios gigantescos, poderosos, influyentes como la Iglesia Episcopal, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana, se unan a esta superiglesia mundial. ¿Por qué? Atraídos indudablemente por sus grandes ofertas y hechizados, engañados por un espíritu engañoso, por el poder de lo que se llama el espíritu del anticristo, que ya está operando de los tiempos del apóstol Juan. Lea primera de San Juan, capítulo 4, verso 3. Todo lo que estamos diciendo, aparte de tener una información fehaciente, concreta, basada en hechos reales, concretos, objetivos, tiene base escritural, porque comparamos lo que está ocurriendo en el mundo, lo contingente, lo actual, lo que está ocurriendo, lo que está pasando, con lo que está escrito en la poderosa palabra del Señor. Esto, básicamente, mis amados hermanos y amigos, y amados pastores también, se inició el 4 de febrero del año 2019 con la visita hecha por el gran líder del islamismo, uno de los hombres más importantes del mundo islámico, el imán de Algazar, que visitó a Francisco I. A este señor imán de Algazar se le conoce como el gran jeque de Algazar. Incluso es considerado por muchos musulmanes como la máxima autoridad del mundo islámico. Podríamos decir una especie como de rabino o de papa musulmán. Allí, en esa fecha, 4 de febrero del 2019, 2021, 22, 23, o sea, hace menos de 4 años atrás, se firmó un tratado de paz. Mire, un tratado de paz. Y se inició un proyecto que se concretó el 1 de marzo de este año 2023. Dice que por 2 razones se detuvo la inauguración de este templo allá en los Emiratos Árabes, llamado la Casa Abrámica, por razón de que se atrasaron los trabajos, porque era mucho el trabajo, y segundo, por el tema de la pandemia. El arquitecto de esta Casa Abrámica es el señor Sir David Al-Hayed, quien construyó el suntuoso lugar supervisado por los grandes líderes de estas poderosas religiones monoteístas. Así que, hermano, estamos viendo cumplirse una extraordinaria profecía, porque la Biblia habla de un sistema religioso llamado la Gran Ramera, y dice aquí, tal como lo hemos leído, Apocalipsis capítulo 17, verso 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre, esta religión está sentada sobre el anticristo, la monta el anticristo, o sea, hay una cohesión. De hecho, esto también lo dicen todos los que entiendan el tema de escatología bíblica, que en los días de la gran tribulación se van a unir los 3 grandes poderes fácticos. El poder de la riqueza, el poder del dinero, lo que Jesús llamó el dios Mamón, lo que Pablo dice que es la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, la codicia, el dinero. Mamón, el dios de la riqueza, se va a unir con el poder político, que va a estar representado por el anticristo, según Apocalipsis capítulo 13, verso 1, porque el anticristo sale del mar, que representa el mundo, las naciones, y es una bestia, o sea, es un gobernador. Pero el falso profeta, que representaría al tercer poder fáctico, que es el poder religioso, sería el líder de esta religión, porque este personaje, el falso profeta, como dice Apocalipsis, capítulo 19, verso 20, tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, es como una especie de predicador de un cristianismo nuevo, de un Cristo distinto, el Cristo de la nueva era, que estaría representando al líder que lidera, que preside, que dirige justamente este movimiento ecuménico o la gran religión que va a estar a merced del anticristo. Los 3 grandes poderes fácticos, el poder político, el poder religioso y el poder económico, se van a unir, se van a aliar
con dos personajes de los tres que van a ser el anticristo representando el poder político y el falso profeta indudablemente representando el poder religioso. Y en el fondo lo que se entiende es que este falso profeta o la segunda bestia de Apocalipsis 13, verso 11, que no sale del mar sino de la tierra, dicen algunos de la tierra del Medio Oriente, sería el gran líder justamente que dirige, que preside, que lidera esta religión ecuménica. La Iglesia Católica de este lugar está dedicada a la Iglesia Católica o el templo, porque son tres templos en uno. La Casa Abrámica está compuesta por tres templos. Es una iglesia representando al cristianismo, una sinagoga representando al judaísmo y una mezquita representando al mundo musulmán. Bueno, la Iglesia Católica de este lugar en Emiratos Árabes está dedicada en honor de San Francisco de Asís y en dirección, curiosamente, al sol naciente, que es totalmente idolátrico. Bueno, los que entienden de estos temas saben que la hostia que los católicos comen o tragan el día domingo, que hipotéticamente sería, según dice el dogma católico, el cuerpo de Cristo, es una imagen que representa al dios Horus, al dios Sol. La mezquita, ahí en la Casa Abrámica, en Medio Oriente, lleva el nombre del gran imán del islamismo. Y la sinagoga, el templo de la sinagoga tiene el nombre de un filósofo y rabino judío sefardita de nombre Maimónides, siendo esta la primera sinagoga judía levantada en los Emiratos Árabes. Y curiosamente, mire, todos sabemos, los que estudiamos un poco de historia, lo que está pasando en Medio Oriente, que el mundo árabe odia a Israel. Pero fíjense cómo se están acercando, cómo hay diálogo, cómo los judíos, los rabinos judíos se están acercando a este diálogo interreligioso, entendiendo que de esta forma es mucho mejor, ¿no es cierto?, lograr cosas a través de la paz, o sea, lo que se entiende como la diplomacia. Pastor, ¿usted piensa que el Papa Francisco es el falso profeta? Sí, creo que podría ser, no lo puedo asegurar, pero creo que es el candidato number one para colocarse la corona del falso profeta. Pero seguimos. Todos sabemos que el mundo árabe odia a Israel. Y mire cómo se está acercando Israel al mundo árabe, cumpliendo esto de que ellos mismos firmaron un tratado de paz. De hecho, en Isaías 28, verso 15, dice que en los días de la gran tribulación, los judíos firmarán un tratado de paz, un tratado con la muerte. Eso dice, un convenio con la muerte y con el mismo infierno. Y esa aparente paz, porque primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero no se olviden los que estudian profecías bíblicas, que durante la gran tribulación, específicamente en la mitad de la gran tribulación, o sea, los primeros 3 años y medio, el anticristo comete lo que Jesucristo en Mateo 24, versículo 15 llamó la abominación desoladora. Y rompe el pacto de paz. Daniel capítulo 9, verso 27. O sea, para que el anticristo llegue a gobernar tiene que haber un tratado de paz entre el mundo árabe y el mundo israelí. Y justamente estas tres religiones han firmado un tratado de paz. Y ahí están involucrados los islámicos, representando el mundo árabe, y los judíos. O sea, no puede ser tan cantante casualidad, hermano. No es que yo quiera con esto especular. De hecho, evito mucho en mis predicaciones, en mis estudios bíblicos, sin ser un gran escatólogo, ni un gran predicador, ni nada por el estilo, pero evito mucho ser especulativo, usar la especulación como un método de atraer a la gente a nuestras predicaciones. Trato de ser bien objetivo, pero siempre todo lo que analizamos tiene que ser analizado asentado sobre la palabra del Señor Jesucristo. Es decir, este es el cumplimiento, mis amados hermanos, de las profecías bíblicas que anuncian que en los últimos tiempos gobernará sobre el mundo entero el anticristo. Eso está claro en la Escritura. Segunda de Tesalonicenses 2:9. El inicuo, ¿ya? Que vendrá con grandes poderes y prodigios y con obras engañosas. Eso lo dice la Biblia en Segunda de Tesalonicenses 2:9. Primera San Juan 2:18 lo llama el anticristo. Y Apocalipsis 13:14 dice que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, le dará todo poder y grande autoridad a la bestia, el anticristo, y la gente no va a correr del anticristo. Los primeros 3 años y medio la gente no va a rechazar al anticristo. No va a tener la reprobación que tiene Gabriel Boric, por ejemplo, no. Va a ser un tipo muy popular, va a tener un consenso, casi todo, no todo, pero casi todo el mundo se va a maravillar, así dice la Biblia, en pos de la bestia, y van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién como este personaje? ¿Y quién se atreverá a luchar o a pelear contra ella? Alabado sea el Señor. Ahora, junto a él, como hemos dicho, estará el falso profeta, quien sin lugar a duda será el gran líder de la religión del anticristo.
Lea y estudie y anote estos versículos para usted que ama las profecías bíblicas y le gusta estudiar la Escritura. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Y Apocalipsis 19, versículo 20. Apocalipsis 19, versículo 20. Esto lo dice claramente la Escritura cuando señala que Juan vio a esta mujer ramera, la falsa religión, que estaba sentada sobre la bestia, el anticristo. Hay una unidad, no se van a rechazar. Después sí, el anticristo va a rechazar a la falsa religión o a la gran ramera, pero al final de la gran tribulación. O sea, analizando todo lo que hemos dicho en estos años, últimos años sobre todo, hermano, en nuestro programa de televisión Profecías Bíblicas, en nuestra radio, que tenemos 2 radios propias por misericordia, en nuestro programa radial La Biblia Dice, en nuestro Facebook, que ha sido lamentablemente castigado, hermano, por eso que no estamos llegando a otros tantos miles como antes llegábamos, justamente debido a que nos han castigado. Por eso estamos pidiendo que todos los hermanos, todas las hermanas, todos los pastores compartan estos posteos, porque estoy diciendo algo que no solamente yo lo creo, es algo que todos los predicadores que son sanos en la fe, como Josué Irión, como, ¿no es cierto?, Arnaldo Torres, como el pastor Gavito Rodríguez, a quien tuvimos la honra de tenerlo en marzo de este año 2023 acá en Chile, y muchos otros predicadores están diciendo, estamos en armonía con la sana doctrina, y es que estamos en los tiempos finales, y que la religión oficial del anticristo, que va a ser una religión humanista, según dicen ellos, que en realidad no va a estar a servicio del hombre, sino a servicio del anticristo y de Satanás, se va a crear esta religión, pero esta religión tiene que estar creada antes que ocurra el rapto, porque cuando el anticristo tome el poder del mundo, gobierne el mundo, ya esta religión tiene que estar establecida para que, ¿no es cierto?, monte simbólicamente a la bestia. Es decir, y esto lo sabemos todos que estudiamos la palabra de Dios y se ha dicho en forma reiterada, hasta la gente inconversa que estudia este tema de las conspiraciones, que estudia el tema de la Agenda 2030, saben que esto es verdad, que la ONU está obsesionada en establecer lo que ellos le llaman el nuevo orden mundial, que es el mismo pensamiento con el cual nacieron los masones, que es el mismo pensamiento con el cual y los mismos bases o fundamentos de las creencias de los Illuminatis y de todos estos movimientos de logia secreta. Y es que en el futuro, en un futuro muy cercano, debe haber un solo gobierno mundial que rija todo el mundo, que se acaben los países, las naciones, las repúblicas. Por eso se está yendo en contra de la bandera, en contra de los himnos, se le está dando lugar a la inmigración para que todos se mezclen y haya un solo gobierno. Y es como decir esto, un solo país, una sola moneda mundial, un solo sistema financiero y una sola religión mundial, tal como lo señala Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18, que nadie podrá comprar ni vender sino aquel que tenga la marca de la bestia. Y aquí es número de hombre, ¿no es cierto? Y hay sabiduría porque la marca de la bestia es 666, que es el número de hombre, y será puesta esa marca en la mano derecha o en su defecto en la frente. Es decir, hermanos amados, las señales del retorno del Señor Jesucristo por su Santa Iglesia, para mí, y creo que esto lo piensan muchos grandes predicadores del Evangelio, sin que yo me considere un predicador grande, se lo reitero, pero nosotros creemos que todas las profecías, las señales del retorno de Cristo están todas cumplidas ante nuestros ojos. Y este suceso, el arrebatamiento, podría ocurrir en cualquier momento. Y este evento de la creación de la casa abrámica es una de las grandes señales del retorno de Jesucristo. Jesucristo está en las puertas. Por eso le pedimos a los hermanos que nos ayuden. Visite nuestro canal de YouTube, donde también estos posteos están saliendo. Estos posteos después los subimos al canal de YouTube. ¿Cuál es nuestro canal de YouTube para que usted, amado hermano y amigo, se suscriba? Profecías Bíblicas Hoy. Así se llama el canal de YouTube. Profecías Bíblicas Hoy. Profecías Bíblicas Hoy. Perdón. Tiempo Final HD. Tiempo Final HD. El programa se llama Profecías Bíblicas Hoy. Tiempos Finales HD. Este canal de YouTube, Tiempo Final HD, es nuestro canal. Yo no sé cuánto va a durar, hermano. Y le digo esto no porque me esté adelantando los tiempos, sino porque, como hemos dicho en varias oportunidades, y esto me lo han confirmado todos estos hermanos, que hay una especie como de censura, de cerrar la puerta, los accesos a la predicación del Evangelio en las redes sociales. Entonces muchos hermanos ya le han castigado su Facebook, ya le han bajado publicaciones, ya le han mandado notificaciones que hay ciertas palabras que no las puede decir, ya le han castigado para que no puedan publicar o no puedan comentar, y a muchos le han cerrado los canales de YouTube. Entonces nuestro canal de YouTube se llama Tiempo Final HD, pero yo no sé cuánto va a durar. Si lo llegaran a censurar, amén.
Yo no creo, hermano, que me voy a desesperar, porque yo no tengo un ministerio, hermano, que viva de las redes sociales. Nosotros usamos las redes sociales. Si no existieran las redes sociales, estaríamos predicando como predicamos desde antes que nacieran las redes sociales. Por la gracia divina, yo no soy un novato en el Evangelio. Esto no significa que me hace más espiritual, pero llevo algunos años. Llevo casi 40 años, ahora en septiembre, imagínense, estamos entrando a mayo. Después viene junio, julio, agosto, septiembre, o sea, un poquito más de 4 meses más, yo voy a cumplir 40 años en el Evangelio. Voy a cumplir 60 años de edad y voy a cumplir 40 años en el Evangelio porque me convertí a los 20 años de edad. Entonces llevo toda una vida sirviendo al Señor. Gran parte de mi vida y gran parte de mi juventud la he entregado a Jesucristo y gran parte del desarrollo de nuestro ministerio se ha abocado o se ha centrado en el tema de las profecías bíblicas. Por eso ayúdenos y comparte este posteo con todos sus contactos y no se olviden, nuestro canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Suscríbase a ese canal, Tiempos Finales HD, muchas de nuestros lunes de victoria, predicaciones en el Templo de Israel, los días domingos que predicamos en la mañana y en la tarde, y muchos de estos posteos están en ese canal. Que Dios les bendiga. Hermano querido, esta es una señal evidente. Inaugura un templo ecuménico que une en las 3 religiones monoteístas del mundo y le han llamado, hermanos, a esto la casa abrámica. La casa abrámica. Y están en ese lugar 3 templos, por así decirlo. Una iglesia representando al cristianismo, una mezquita representando al islamismo y una sinagoga representando al judaísmo. Y se quieren mezclar estas 3 religiones y fusionar al futuro y que se levante un super líder que los dirija a todos, que yo creo, sin lugar a duda, que va a ser el Papa. No sé si el Papa Francisco, pero el Papa Francisco ha sido el gran gestor de todo este movimiento porque este viejo impío, el culebrón de Roma, es un falso profeta. Bendito sea el nombre del Señor. Ore por mí, porque yo sé que el diablo, como decimos en Chile, me quiere con papas fritas, porque estamos dando temas y estamos predicando, no digo que soy el único, gracias al Señor, pero estamos dando temas que no todo el mundo da, y que muchos predicadores, sabiendo de esto, hermano, lo ocultan, porque no quieren meterse en problemas, porque no quieren que los funen, que los persigan, que los cuestionen, que les investiguen la vida, que los critiquen. Pero los que somos de verdad, pese a todas nuestras limitaciones, flaquezas, errores y falencias, seguiremos anunciando el retorno de Jesucristo, defendiendo la fe y diciendo no, no y no al ecumenismo. Porque nosotros no somos ecuménicos, no somos ecuménicos, somos antiecuménicos. Nosotros no creemos en el diálogo entre religiosos, nosotros no creemos en la unidad de todos los credos y de todas las iglesias, que el Señor reprenda al diablo. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos ustedes como siempre lo hacemos, con un Maranata, Cristo viene.